Hoy es sábado. Perfecto. Vamos, ready to go. Antes de empezar la charla, bueno, primeramente muchísimas gracias a todos los que están conectados. Yo sé que es complicado un sábado en la mañana y a Eury por la invitación. Pero antes de empezar en materia, me gustaría hacer un pequeño resumen del estado actual del front. Nosotros estábamos acostumbrados a que Angular, React y Vue como controlaran el ecosistema, ¿no? Pero últimamente, hace unos meses, han surgido nuevos actores. Por ahí está Solid.js, por ahí está Astro y también está Quick. Aún están muy lejos de tomar una porción grande del mercado, yo creo, pero hay que tenerles en cuenta para el futuro. Seguimos manteniendo o viviendo sobre el mismo ecosistema de hace varios años, React, Vue, Angular. Han cambiado poco. Si pudiéramos enumerar los cambios, podríamos decir que quizás Vue cambió cuando lanzó la nueva versión de la 3. Ahí con el Composition API hubo algo de problemas y movimientos, pero yo creo que Vue está bastante estable. React, desde los hooks y ahora que lanzó Server Component, yo creo que pocos cambios más. Y el que ha estado arriesgando un poco más en cambios ha sido Angular. Yo creo que eso es indiscutible. Obviamente, porque es quizás quien más lo necesita. Yo creo que React es claramente el dominante del mercado front en este momento. Vue tiene su cuota, pero nadie dice que Vue está muerto, nadie dice que Vue es un disparate, etcétera, etcétera. Sin embargo, contra Angular hay un cierto hate por defecto, personas que no lo han probado o personas que lo probaron en la versión 1.5 cuando era Angular JS. Y pues lógicamente Angular tiene que arriesgar más y es lo que ha hecho Angular desde la versión 14, ha arriesgado y ha ido añadiendo nuevas features muy interesantes, algunas para ponerse a la par con lo que ya tenemos con Vue y React y otras para ir innovando. Y sobre eso, sobre principalmente las novedades de la 16 y algunas de las 15, es que venimos a hablar hoy. Mi nombre es Besael Pérez, soy Senior Frontend Developer, actualmente soy Lead en Wolters Kluwer, que es una multinacional relacionada con todos los productos relacionados con contabilidad, etcétera, etcétera, payrolls, factura, invoices, etcétera, 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 etcétera. Aquí en Barcelona, aunque es una multinacional que está en varios países del mundo. Entonces, soy Google Developer Expert, como ya había comentado Eury antes, en Angular, en la categoría de Angular, y me pueden contactar sin ningún problema por Twitter, por correo electrónico. Y si quieren ver tutoriales sobre Angular principalmente, aunque nosotros estamos enfocados al desarrollo web en general, pueden buscar en YouTube Dominicode, donde incluso sobre los temas que vamos a hablar hoy, como tengo más tiempo, voy a ir desarrollando con más calma cada uno de los puntos de hoy. Hoy vamos a dar unas pinceladas nada más. Dicho esto, por si acaso hay alguna persona en el chat que no sepa qué es Angular, pues mi obligación es explicar primero qué es Angular y luego pasaremos a las features que vamos a ver. Angular es un framework de código abierto mantenido por Google, basado en TypeScript, que usted puede empezar a utilizar rápidamente. Como decía hace un momento, ahora mismo React es el número uno, no cabe duda. React por semana tiene un promedio de 20 millones de descargas en NPM versus 3 millones de Vue, 3 millones de Angular y por debajo están Solid.js y Quick, pero muy por debajo. Entonces, sabemos que React es el número uno en este momento, pero yo creo que usted no debería cerrarse a solamente utilizar React porque sí, porque es lo que se utiliza y es porque lo que está de moda y el hype. Por supuesto que todas las soluciones que tenemos hoy en día son muy buenas todas y yo quiero recalcar por qué usted puede seguir apostando por Angular en este día. Entonces, con Angular nosotros podemos hacer aplicaciones escalables, grandes aplicaciones. De hecho, el core de Angular podríamos decir que es para crear aplicaciones empresariales, aplicaciones enterprise, aplicaciones para un banco, aplicaciones para una inmobiliaria donde requiere un back office y un front office. Es un claro ejemplo de una aplicación de Angular. Aplicaciones que son más robustas, podríamos decir, al ser un framework y no una library como React en este caso. Entonces, ¿qué nos ha traído Angular en las últimas versiones? Pues principalmente
yo creo que las signals es el cambio más significativo que podríamos comentar en esta tarde. ¿Por qué? Y es el más importante para mí. Porque esto marca un antes y un después en la manera en que Angular hace el change detection en Angular, que es reconocer los cambios cuando la data cambia y necesita actualizar la UI para nuestros usuarios. En este caso, con las signals, Angular lo que hace es saber de manera un poco más específica, aún no lo podemos hacer como lo hace Quick o como lo hace Solid, que Quick y Solid sí que saben específicamente qué elemento del DOM ha cambiado. En el caso de Angular lo tenemos a nivel de componente. ¿Qué significa esto? Que Angular sabe que si tenemos 3 componentes, A, B y C, por ejemplo, Angular puede saber ahora de manera más fácil si el componente A o el componente B tienen cambios. Mientras que el resto de framework o library como Solid, por ejemplo, puede saber específicamente si el cambio fue en el componente B y en qué elemento del DOM. Angular aún no llega ahí, pero yo creo que en el futuro sí que podremos llegar. ¿Esto qué nos implica? Pues nosotros podemos, de alguna manera, no tener esa dependencia que tenemos de RxJS. Eso no significa de que nosotros ya no vamos a utilizar RxJS, sino de que podemos utilizar signals en lugar de RxJS, como lo hacíamos antes, ¿no? Y tradicionalmente. Aparte de esto, en un futuro aún no se puede. Angular va a dejar de utilizar Sun.js, que es la library que utiliza para reconocer estos cambios que había comentado antes, y yo creo que eso será algo muy positivo. Luego tenemos cambios de hidratación, pero principalmente en el server-side rendering. SBuild lo podemos probar en Dev Server. Los standalone components tienen un schematic que nos permite migrar una aplicación que sea de módulos y tradicional como la conocemos hasta ahora a totalmente una aplicación standalone component. Este schematic está muy, pero que muy cool. Aparte de eso, los input, el decorador input, nos vino con varias opciones. Principalmente se habla del required, que es lógicamente si una propiedad es requerida o no. Pero hay 2 propiedades más que las voy a mostrar más adelante y yo creo que son súper interesantes también. Destroy Ref y Take Until Destroy nos va a ahorrar un montón de código. Si usted ahora va a su aplicación de Angular, por ejemplo, y analiza cómo usted está destruyendo los observables, cuando usted vea cómo se puede hacer con el operador Take Until Destroy, verá que es un cambio totalmente considerable. Estamos hablando de que quizás usted necesitará implementar el ciclo de vida de ng Destroy, más el complete, más el next de su observable, por ejemplo, y ya mínimo son 5 líneas de código. Mientras que con un operador que nos provee Angular, usted puede ahora matar esa conexión. Sunless, eso, como he dicho, nosotros podemos sacar SOM, pero no funciona de la manera que esperábamos con Signal aún. Las Signals están en preview, con lo cual en versiones más adelante sí que lo tendremos 100%. El Router Input, que es una de las features que más me gusta. Y no me digan que no se escucha, no me digan que no se escucha, Sí, ¿eh? se escucha. Ah, vale. Ponte serio, Oliver. Y con el router input, aquí no vamos a ver ningún ejemplo, pero lo debo, pero próximamente voy a publicar en el canal un ejemplo. Y por supuesto, el soporte a TypeScript 5. TypeScript continuamente va actualizando y va lanzando features y va mejorando bastante. Entonces, esto es en cuanto a la versión 16. En cuanto a la versión 15, hay algunas features también que me gustaría recalcar porque desde mi punto de vista no se ha hablado tanto y yo creo que son muy importantes también. Las directivas con, con Composition API, una nueva directiva también para optimizar imágenes. Yo creo que si usted ha trabajado con React, por ejemplo, o con Quick, sabrá que estos frameworks es algo que yo echo de menos. Tienen ya un componente de image donde las imágenes se optimizan de manera muy, muy, muy cool y fácil. Usted utiliza como este wrapper, le pasa su imagen y ya por defecto Next, por ejemplo, lo hace, te da el componente image y usted optimiza. Nosotros en Angular aún no tenemos un componente, tenemos una directiva que es bastante interesante, es nueva aún, yo creo que faltan algunas cosas por pulir, pero recomiendo que le echen un vistazo. También la posibilidad de tener Functional Router Guard, en lugar de tener una clase, todos sabemos, y lo demostró React, que
una clase versus una función, la función es mucho más fácil de manejar, es mucho más fácil de hacer el tree shake, eso de código que no realmente no nos suma. Entonces, nosotros ahora en Angular estamos empezando a tener funciones, más funciones en lugar de clases, y lo podemos hacer con los guard, lo podemos hacer con los interceptor también. El create ya lo hemos dicho, yo creo que lo han mejorado en la 16, el schematic. El stack trace para cuando estamos debugando nuestras aplicaciones, yo creo que ha mejorado bastante desde la versión 15. Y por supuesto también, si en la versión 16 el signals es el estrella, yo creo que de la versión 15 podríamos decir que standalone component, que sea la API estable ya, es súper cool, ¿no? Porque nosotros podemos tener componentes más pequeños. Justamente Oliver hoy me tagueó en una conversación en un grupo y las personas se quejaban de que en el apartado del import, ahora vamos a ver más código y lo podemos ver, puedes llegar a ser molestoso tener un standalone component, pero realmente ya eso de manera digamos, indirecta, te está diciendo, si tú tienes muchas importaciones en tu import, lo que significa es que ese componente puede ser más pequeño y es un pequeño como code smell, donde usted debe decir, pues si mi componente es muy grande, yo tengo aquí 17 importaciones, vamos a dividirlo en tres componentes, en tres componentes mucho más pequeños. Ok, entonces vamos a ver algo de código. Yo voy a parar esto aquí y voy a poner eso por aquí. Voy a detener de compartir porque supongo que tengo que compartir esto, la pantalla completa. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y estar atentos a lo que voy comentando porque luego al final de la charla voy a hacer 2 preguntas basadas en la charla y espero que hayan estado atentos. Vale, entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo una aplicación creada en Angular 16.1 en este caso. La 16.2 está a punto de salir y vienen cosas súper chulas también, pero ahora nos vamos a centrar en la 16.1. Vamos a arrancar nuestra aplicación por aquí con el comando ngserve y ahora pondremos el navegador. Como puedes ver, aquí se está compilando nuestra aplicación. No es que ha tardado mucho, lo reconozco, ha estado bien, pero como hemos comentado, una de las mejoras que tenemos es que nosotros podemos utilizar Svelte ahora en Angular. ¿Por qué no empezamos utilizando Svelte? Pues para poder utilizar Svelte, sencillamente, tenemos que venir, voy a detener un segundo esto, tenemos que venir a nuestro package JSON y en nuestro package JSON, donde tenemos el build, lo podríamos modificar aquí, está experimental para producción, sale un warning, pero realmente donde lo podemos usar es en desarrollo, aquí donde está el apartado de ser. Yo ya había puesto el option y el force es build, pero lo tenía false, sencillamente lo cambio a true y vuelvo a abrir aquí y lanzar la aplicación y ahora pasan cosas distintas. Ha sido prácticamente al instante, porque Svelte utiliza S-Module y es mucho más rápido. Entonces, ya tenemos nuestra aplicación por aquí. Vamos a ponerla por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto se ve. Bien. Empecemos hablando con Signals. Veamos Signals, a ver qué tal. Signals. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a cerrar esto un segundo y vayamos al componente de Signals que está por aquí. Cerremos esto. Vale, ¿qué tengo yo aquí? Las Signals. Sencillamente es una especie de wrapper. Esto es como un wrapper y lo que hace principalmente es notificar a los implicados, a las personas que están, abro comillas, suscritas a nuestros cambios y les notifica cuando este valor, en este caso count o to do's, cambia. Él notifica. ¿Qué podemos hacer nosotros con las signals? Pues principalmente, vamos a cerrar esto aquí. Nosotros podemos setear un valor directamente con el método set. Tenemos un método set donde yo directamente le puedo asignar un valor a nuestra signal. Con el método update yo puedo tomar el valor actual de las signals. No tengo que estar almacenando el valor de la signal actual en una variable y luego sumándola, sino de que el método update me devuelve el current value y yo puedo operar. En este caso yo estoy haciendo un incremento, le estoy sumando 1.
Esto aquí es lo mismo, lo único que hacemos la resta. También nosotros podemos mutar esa data. En este caso yo tengo un listado de to-dos que los declaro aquí, como podemos ver. Y lo que intento es, en ese método que hay debajo es, en esa tarea, modificar la propiedad done a true. Tan sencillo como eso. Luego tenemos el effect, que en raras ocasiones lo vamos a necesitar, pero si nosotros queremos saber o ser notificados cuando ese signal ha cambiado, pues nosotros no podemos atachar aquí y ahora lo veremos cuando yo empiece a incrementar el valor, veremos que esto va a, hacer a imprimir el console log en consola, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí nuestro, ya lo tenía por ahí, pero bueno, da igual. Y vamos a abrir la consolita, pero solamente la consola. Muy bien. Entonces, este es el mensaje del effect. Si yo vengo y le digo que haga un increment, fíjense que aquí en value mi valor va creciendo y si vengo aquí al console log, esto va notificándome, oye, eso ha incrementado, el valor es 7, el valor es 8 y así sucesivamente y también si hay un decrease, si decrementa, no sé si está correctamente dicho esto en castellano, pues también me notifica el efecto. Entonces, para ciertas ocasiones, nosotros podemos atacharnos a ese efecto. Como he dicho, normalmente no deberíamos utilizarlo. En la documentación de Angular está bastante bien, lo aclara de hecho cuándo utilizarlo y cuándo no, porque no es para todo. Y luego añadir un valor directamente. Yo podría aquí decir 333 y añadir un nuevo valor y mi signal toma ese valor. Lo mismo, si yo intento mutar mi data, aquí yo espero que se vea bien, pero ese es el primer to-do que yo tengo, la tarea está a false, si yo lo muto, automáticamente eso está a true. Sin necesidad de, yo no tengo que hacer nada, sencillamente Angular ha notificado a todas las personas, y digo entre comillas, lo de suscribirse, el concepto como tal de suscribirse y no suscribirse en las signals no existe, pero es como si él notificara a todos los interesados en esa signal de que, oye, aquí ha habido un cambio. Esto en cuanto a signals como tal, poco más que decir. Otra cosa que quiero mostrar es los text input. Vamos a cerrar signals, vamos a poner por aquí. Y aquí sí que hay cosas muy chulas. Yo tengo un componente, este es un componente independiente que creé, que es un input donde yo gestiono el input como tal. Tengo un placeholder y cuando el componente, el input, cambia, emite el valor. Eso yo lo estoy utilizando por aquí, de hecho, justamente en el componente del signal. Si lo pongo bien, pues mucho mejor. Es esto que tengo aquí. Es un componente que yo lo dividí porque sí, esto puede ser un input lógicamente aquí, quizás no tenga mucho sentido, pero yo lo dividí aquí. Bien, ¿qué pasa con este señor? Pasa lo siguiente, nosotros tenemos esa nueva sintaxis donde le podemos indicar si una propiedad es requerida o no. En este caso está false, que es el valor por defecto. Y fíjense algo, si yo quitara lo del placeholder, aquí no pasa nada. Pero si yo le digo, mira, esta propiedad sí que es requerida, esta propiedad pasa true, automáticamente eh, se queja porque requiere esa propiedad. Yo necesito tener esa propiedad. Entonces nosotros ya, gracias principalmente a TypeScript, no necesitamos compilar este código porque se nos puede pasar en una aplicación grande, se nos puede pasar si una propiedad es requerida o no. Entonces, en este caso ya lo tendríamos. Otra cosa interesante es que mi propiedad como tal se llama placeholder text, pero yo he creado un alias y este alias se llama placeholder, que es lo que mis consumers me están pasando aquí. Yo le puedo crear un alias por muchas razones. Puede ser de que yo ya aquí en este componente tenga una propiedad, de que yo esté trabajando con una API y la propiedad se llame así en el DTO o en la interface y nosotros podemos crear este alias. Pero la feature más cool que nos ha traído es el transform. Desde mi punto de vista. Usted puede pensar lo que usted desee, ¿eh?
¿Qué podemos hacer con el transform? Pues nosotros podemos transformar data. Los que son aquí más senior recordarán que cuando nosotros trabajábamos con un input y teníamos que validar si, por ejemplo, si era un booleano, si era un número, si cumplía un determinado formato, o si queríamos, por ejemplo, convertir a mayúsculas o minúsculas el valor para luego trabajarlo, teníamos aquí que crear un setter, un getter y un setter y manipular esa data. Por ejemplo, imagínense, epa, ponte serio, a ver, aquí yo tengo aquí una función para verificar si es número o no, si el valor es un número, o mejor dicho, para convertirlo a número. Yo podría venir aquí y pasarle esta función al toTransform y decir, oye, valídame o conviérteme que eso sea un número. Sigue siendo limpio eso, ¿eh? Pero Angular o el equipo de Angular ha ido un pasito más allá y si nosotros necesitamos transformar o asegurarnos de que este atributo sea un número, nos ha dado esa solución, number attribute, y yo aquí sencillamente le digo number attribute y ya lo que yo reciba, pues me lo va a transformar en un número. Fácil, easy. También lo podríamos hacer con un booleano. También está el atributo boolean attribute y lo podríamos sencillamente aplicar aquí y el valor que recibamos aquí, pues lo valida a un booleano. Si ustedes buscan ejemplos de getter y setter con el input, verán que la validación para un booleano era igual 7, 8 líneas de código en ese getter y setter, mientras que nosotros ahora lo podemos hacer aquí en una sola. Por lo demás, es todo Angular normal, no hay nada nuevo aquí. Vale. Vamos a guardar esto, vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a otra feature. Recuerden, vayan dejando sus preguntas por el chat, que enseguida vamos a ver otra feature bastante interesante, que es el destroy. Si nosotros volvemos a nuestra querida aplicación, que tenemos dos, vamos a cerrar una. Ustedes, que son personas inteligentes, verán que aquí nosotros tenemos un observable. Ese observable es este componente que yo tengo aquí, que como tengo un zoom, el botón se ha roto un poco, no está muy... Pero eso va emitiendo, eso va emitiendo, eso va emitiendo. Yo, si hago clic en este botón, yo mato mi componente realmente. El componente se muere, pero el observable sigue emitiendo. Y esto en aplicaciones grandes es un problema de memoria, puede causar memory leaks, porque nosotros hemos matado en teoría el ciclo de vida de ese componente. Fíjate que de aquí ha desaparecido y todo. No, yo creo o realmente que ese componente ya no existe, en teoría, pero el observable sigue emitiendo ahí. Es una fuente inagotable que no cierra. Entonces, normalmente lo que hacíamos, como comenté antes, es implementar el onDestroy. Luego, en el onDestroy, nosotros teníamos que completar hacer un next y luego hacer un complete de ese observable, lo que nos llevaba a tener un montón de código repetitivo porque en cada componente que quisiéramos completar un observable lo teníamos que llevar. Hay muchas soluciones, hay packages que nos completan los observables o que se desuscriben, pero sigue siendo muy complejo. Nosotros podemos crear una clase, extender esa clase, pero sigue siendo complejo. Muchas cosas. Ahora lo que Angular nos da es desde este pequeño... Es una especie de secondary entry que nos da el RX interop, donde hay muchas cosas cool, como convertir un observable a un signal, convertir un signal a observable. Y está este operador que se llama take until destroyed, que si yo vengo aquí a mi observable, le paso el take until destroy y vuelvo a mi aplicación. Bueno, esto actualiza. Perfecto. Tenemos el observable que está emitiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Mato el observable y ya se completa. Pero se completa con un operador. Esto antes nosotros teníamos que hacerlo de manera mucho más complicada y yo tengo solamente ahora que utilizar ese operador y ya mato mi observable. Sin repetición de código, sin tener que implementar 7 u 8 líneas de código y es bastante fácil. También tenemos lo que es el destroy ref, que viene a sustituir un poco, dentro de poco,
Si nosotros vemos los cambios de Angular, por eso decía al principio que Angular es quien ha arriesgado un poco más, pues, ¿qué ha hecho Angular? Pues ha ido arriesgando y la idea es quizás que en el futuro, no muy lejano, perdón, nosotros en lugar de tener un componente con una clase, lo tengamos con una función. Y para poder llegar a este paso, ha ido añadiendo nuevas features. Por ejemplo, esta, en lugar de yo tener que hacer aquí la implementación del ng onDestroyed, si lo hago bien mejor, que está por ahí, el destroy, tendría que implementar el método, etcétera, 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 etcétera. Ahora, yo aquí con esto, cada vez que este componente muera, yo lo voy a saber, me notifica. Y es mucho más limpio, digamos, que el onDestroy de Angular tradicional hasta ahora. Si nosotros vemos la aplicación, deberíamos tener, cuando yo mate mi componente, deberemos tener un console log de que esto ha finalizado, del ending. Si le digo aquí, como puedes ver, yo tengo el ending también. Y el ending ocurre incluso después, si nosotros estuviéramos utilizando el ng onDestroy y también el destroy ref, que no tendría mucho sentido, pero uno nunca sabe, pues se ejecutaría después. Esto tiene ciertas limitaciones, lo tenemos que utilizar en lo que es el injector context. Yo en el ng onInit no puedo hacer esto, lo tengo que utilizar en partes específicas de Angular por ahora, pero principalmente es por lo de la clase. Como nosotros vamos a llegar a ser functional component en un futuro, espero que no muy lejano, pues ocurre esto. Por todo lo demás, principalmente hay muchos cambios que, como he dicho, no tengo tiempo, tengo aquí 35, 40 minutos para hablar. También me gustaría escuchar las preguntas. Quiero decir que no se cierren a probar un nuevo framework. Si usted está programando quizás en su proyecto con React, pues pruebe Quick, pruebe Angular, pruebe Solid.js, pruebe Vue. No se cierre, porque realmente cuando usted conoce más de un framework, más de una library, eso le abre la cabeza y empieza a entender muchas cosas. Y también ya le da la facilidad de que en el mañana, usted, si tiene que llegar a un proyecto y empezar a trabajar con algo que no ha trabajado Astro, pues estará más abierto a cambios. Angular sigue cambiando, Angular sigue bastante vivo, aunque no cabe duda que el dominador actual es React, pero yo creo que con los cambios y las nuevas features que estamos viendo de Angular, se hace o viene a ser un framework atractivo, un framework sexy, si se me permite la palabra también. Ahora, nada, muchísimas gracias a todos y me gustaría escuchar las preguntas. Bien, excelente, Besael, excelente charla. Para que sepas, o sea, tienes algo más de tiempo, entiendo yo, o sea, porque la próxima charla es a las 10, o sea que Ah, que tú empezaste sí, antes conmigo. claro, exacto, yo empecé antes, o si tienes alguna cosita más que decir antes de, o si quieres, respondamos hay una pregunta Dale. de Dayen, de tu amigo, a ver si esto Hmm. funciona como yo creo. Bueno, no funciona como creo, pero mira, pensaba que se iba a poner en pantalla. Pero mira, dice así, dice, si soy un novato en Angular, ¿cómo debería acostumbrar y aprender todas estas nuevas cosas? Muy buena pregunta, Dyer. Yo creo, y de hecho, eso tú lo sabes porque tú eres GTE también, cada mes nosotros tenemos reuniones y tal, y siempre, y surgió esta pregunta de, ok, principalmente con los standalone component, ¿cómo enseñamos? ¿Enseñamos standalone component o enseñamos module? Yo creo que tú deberías empezar con lo tradicional, porque cuando vayas a un proyecto, tú no te vas a encontrar una aplicación standalone component, sino que te encontrarás módulos, y yo creo que Samir dice que no me escucho. ¿Tú me Yo, escuchas, no? sí, yo te escucho, yo te escucho. Vale. Es Samir. Eh, vale, Samir, ponte serio. Eh, nosotros, yo creo que deberíamos seguir enseñando, pues, lo tradicional y luego pasaríamos a esas nuevas features. Es lo que yo recomiendo, porque principalmente en un proyecto real usted se va a encontrar con código con módulos, se va a encontrar con componentes enormes, etcétera, etcétera. Jack, ¿no hay más preguntas? Ahora estás mute. Eury, estás mute. Cierto. Te decía, no sé si quieres seguir y Sí, ahorita sí, sí. retomamos las preguntas. Sí, Vale. Déjame mostrar un caso que hablé
y no lo traje aquí porque realmente pensé que iba peor de tiempo. Me fascina esta feature que desde la 15 está merodeando, pero en la 16 yo creo que han hecho algunas mejoras. Y es la facilidad que Angular nos brinda a través de su CLI, que es una de las herramientas más maravillosas. Yo creo que es una de las mejores CLI que hay en cuanto a framework y library. De hecho, por eso la copian la gran mayoría. Y es que nosotros podemos migrar una aplicación que tiene módulos normal o que está hecha de manera normal con este comando ng-generate@angular/core, dos puntos, standalone. ¿Y qué ocurre? Pues aquí a continuación nosotros tendremos un prompt que dice, si queremos convertir nuestros componentes y directivas y pipes a standalone component, si queremos eliminar los modules que son innecesarios o si queremos convertir toda nuestra aplicación. Yo, por ejemplo, si escojo la segunda opción, no debería convertirme nada porque yo no tengo ningún módulo que sea inútil, digamos. Y si vuelvo a ejecutar, vamos a decir aquí, vamos a ver qué ocurre. Vale. ¿Qué me ha cambiado? Me ha cambiado el main, ha cambiado unos componentes, etcétera, etcétera. Y me ha borrado mi add module. Lo que ha convertido es mi aplicación en moduleless. Ya yo no necesito ningún módulo, sino que todo se va a gestionar desde aquí, desde nuestro main JS. Esto pasa a ser esto y este pasa a ser, abro comillas, nuestro módulo principal. Y a partir de aquí nosotros podemos utilizar los interceptores aquí, podemos inyectar los functional guard, etc, 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 desde aquí. Lógicamente, ha eliminado el add module y algo muy cool es que me ha convertido todos mis componentes normales que yo tenía a standalone component. En este caso, este que era un componente tradicional, lo convirtió a un standalone component. Y el app module también. ¿Qué ocurre? Eso era lo que comentaba antes, que Oliver Brown, que estaba por ahí por el chat, comentaba de que, bueno, él me tagueó en una conversación y una persona decía, lo que no me gusta es que el import puede llegar a crecer mucho. Si este import crece mucho, vamos a abrir nuestra cabeza y vamos a decir que esto tiene hasta aquí de importaciones y módulos. Querido amigo, querida amiga, lo que le está diciendo su componente es que necesita una refactorización, de que ese componente no puede ser tan grande. Es igual que si usted tiene 400, 500 líneas de código en un componente, pues ese componente le está pidiendo a gritos de que lo refactorice. Entonces, empieza a dividir su componente, no sea cabezón o cabezona. Entonces, lo dejamos así, como esto. Entonces, los import vienen aquí. Todas las dependencias que yo tenía en mi add module vienen a pasar aquí. En este caso, este es un componente y esa es una directiva, la directiva ngIf, que viene desde Angular Common. Yo podría traerme todo el common directamente y no tendría ningún problema, pero si yo necesitara ng4, necesitara el pipe async o el pipe de JSON, lo tendría que indicar aquí. Entonces, para mí es una gran ventaja. Aparte de esto, los componentes que son standalone component ya no van en el apartado de declaration, sino que van como si fuesen un módulo per se y van en el apartado de import. Y por lo demás, el resto de cambios ha sido lo mismo de standalone component. Esto tiene una dependencia con este componente, lo trae aquí y tiene el JSON pipe, que es un pipe que yo estoy utilizando en algún lugar por aquí, el JSON, el pipe de JSON. Entonces, Angular nos está dando la facilidad de convertir nuestras aplicaciones en standalone component, de convertir a nuestras aplicaciones a moduleless, que no necesitamos, pero asegúrese de aprender de la manera tradicional, aprenda cómo funcionan los módulos en Angular, aprenda a trabajar con componentes normales o tradicionales y luego usted podrá pasar a trabajar con esas nuevas funcionalidades. Eury, ahora sí, era lo que quería comentar que me había dejado. Cool. Quedan muchas cosas por ver, pero en otra ocasión lo preparamos más cool. Excelente, excelente. Mira, tengo dos preguntitas. La gente que quiere hacer preguntas, señores, arriba en el chat pone Q&A. Ahí verán que ya hay algunas. Bien, Besael, pregunta a Eric Pérez. Si comparas Angular con React, ¿cuáles son los puntos fuertes que tiene Angular por encima?
Buah, gracias, Eric, por tu pregunta. Yo creo que hoy en día Vue, React y Angular tienen muchas similitudes. Yo creo que el resultado será prácticamente igual. Quizás con React usted pueda ganar un poco más de performance o de carga inicial, tenga alguna diferencia, pero complicado. No, no estamos hablando de 5 segundos, 7 segundos. No, es milisegundos. Pero yo, desde mi punto de vista, quizás Angular tenga una curva de aprendizaje un poquito más complicado respecto a React, porque usted puede empezar, si usted sabe JavaScript, directamente puede empezar a hacer JavaScript en React, y si se adecua a la sintaxis de RSX, JSX, que es un arroz con mango y pollo, pues sin ningún problema. Si usted se acostumbra a trabajar así, a mí me cuesta mucho todavía, pero lo voy intentando, no me queda de otra. Porque Angular tiene muchos patrones. Angular, la inyección de dependencia, yo entiendo que es algo no difícil, pero sí que es algo que hay que prestarle atención para saber exactamente cómo funcionan los servicios, etcétera, etcétera. Quizás curva de aprendizaje menor en React. Usted directamente puede empezar a hacer JavaScript plano en Angular también, pero como es TypeScript full, pues eso implicará quizás ciertos conocimientos extras. Excelente. Bien, tenemos otra pregunta de Melvin Donato. Él dice, ¿alguna mejora en las presentaciones del lado de servidor en esta versión 16? Sí, la hidratación ha mejorado un poquito. La hidratación es lo que más cuesta en la web en general. Entonces, nosotros, por eso es la gran ventaja de Quick, por ejemplo, que no utiliza la hidratación, que es el proceso que del lado del cliente lo que hace el navegador es descargarse los chunks de JavaScript, analizarlos, ejecutarlos y asignar esos event listeners a cada uno de los elementos del DOM. Esto es lo que más cuesta y se llama hidratación en el front. Angular ha mejorado un poco en el server-side rendering, si no recuerdo mal, con partial hydration, pero no es mi fuerte el server-side rendering, ni le suelo utilizar mucho, pero sí ha habido una mejora. Mute. Excelente. Besael, mira, Oliver Brown pregunta, en base a tu comentario, ¿piensas que con 3 años trabajando con módulos sí me puedo permitir trabajar módulos? O sea, y dice para probar estas nuevas formas en proyectos reales. Totalmente. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora, nosotros tenemos un proyecto de Angular que es muy antiguo. El proyecto viene desde Angular JS y se migró en su momento por necesidades del proyecto con una herramienta que había para hacer esa migración, y la migración no fue muy limpia, que digamos, y lo que hizo o hacía la herramienta aquella era tomar el servicio o ¿cómo le llamábamos? No recuerdo cómo se llamaba en Angular JS, pero convertimos directamente a componentes. Eso era lo que hacía la herramienta. Entonces, hay una mezcla de lógica ahí que no está muy bien. Entonces, ahora, paulatinamente, la idea es empezar a utilizar Standalone Component, empezar a utilizar el Self-Closing también, que ya lo tenemos disponible, como estaban disponibles hace mucho tiempo en React y en Vue. Entonces, yo creo que sí, que si ya usted tiene 3 años de experiencia trabajando con módulos, perfectamente puede dar ese pequeño paso, empezar a probar Standalone Component y Moduleless. Muy bien. Gente, no más preguntas. Tenemos todavía algunos minutitos, digamos 1 o 2 minutos para responder otra pregunta. Si no, Besael, me imagino que tienes las preguntas ready. Ahí, la de las... Excelente. Miren, para los que se unieron luego y que no han visto el mensaje piñado del chat, nosotros hoy estamos rifando, vamos a no rifar, sino, ¿cómo es la palabra? El que Regalar. regalar, exacto. Y para la charla de Besael tenemos 2 cursos. Tenemos un curso de un amigo de Besael llamado Leifer Méndez de Angular de cero a experto, que por lo que yo vi en Udemy es el único curso que incluye contenido de Angular 16. Así que está muy bueno, súper actualizado. Y también traemos un curso de Quick, que si mal no recuerdo, lo que vi en Udemy, el autor es Angular University. O sea, que también veo que tiene muy buena valoración y todo eso. Está muy bien. Besael, entonces, porfa, dirige esta parte porque el próximo speaker estoy tratando de localizarlo. Dale para No te allá, tú preocupes. sabes cómo es la temática, le explicas a la gente del chat y demás. Vale, perfecto.
Entonces, vamos a regalar el primer curso. He pasado de ser speaker a ser host de este evento. Es un sueño hecho realidad. Mi mamá estaría orgullosa de mí. Si pudiera echar a Eury y quedarme yo toda la tarde con ustedes sería mejor, pero no lo voy a hacer. Soy buena persona. Primera pregunta. Para ganarse el curso de Angular 16 de mi amigo y hermano Leifer Méndez. Y es el siguiente. Vimos que el decorador input traía la propiedad required, que la probamos y vimos que es súper útil. ¿Cuáles otras dos propiedades venían y nosotros podíamos utilizar para hacer más robusto nuestro código? Habían dos más. Hablamos sobre dos más. ¿Cuáles son? Required es una y las otras dos. Quien responda primero en el chat se lleva un curso de Angular 16 de Leifer Méndez. No sean tímidos o tímidas. La respuesta es alias required. Si no recuerdas la otra, piensa y luego lo escribes. Venga. Muy bien, Reini es el ganador. Transform. Y de hecho lo voy a compartir para que lo puedan ver por aquí. No me acuerdo la otra, decía Oliver. De todas maneras, Oliver, tú no necesitas un Gente, curso. Tú eres disculpa, Besael, los que Dale. ganen, escríbame un DM por aquí mismo, arriba en la pestaña DMs, con el curso que usted se ganó. Escríbanlo de una vez, así yo sé Ok. que todo bien. Vale, perfecto. Entonces, como bien comentó Reini, pues tenemos el alias que nos permite crear un alias a esa propiedad. Nosotros lo que hicimos fue, si volvemos al componente del input, a placeholder, a nuestros consumer, le exponemos placeholder, pero directamente en el componente en sí nosotros utilizamos la propiedad placeholder text. Habrá casos de uso para esto. Required, que ya sabemos lo que hace, y transform, que nos facilita la vida de una manera increíble. No tenemos que estar aquí teniendo una lógica enorme con un setter y un getter para validar si es un número, para transformarlo a un booleano, etcétera, 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 etcétera. Felicidades, Reini, ya te has ganado el primer curso. Y Aunque no me ha escrito por DM, parece que no lo... no, él está ahí, lo que pasa es que está agradeciendo primero. Es una persona educada, un buen muchacho. Lástima que haga Riot. No, mentira, no sé. Vale. Siguiente pregunta, venga, vamos a eso. Felicidades, vamos a darle por aquí un aplausito. Quiero que me digan, por favor, atentos y atentas. Una fácil, la voy a hacer fácil para que no se quejen. Las signals que cambian y hacen un antes y un después en Angular tienen un método al cual yo le puedo asignar un valor directamente. ¿Cuál es ese método? Coupling es un troll. Ponte serio. No es correcto, Reini en este caso, y Oliver sí es correcto. Volvemos a compartir y lo vemos. Yo creo que esto va a compartir en algún momento. Sí, aquí está. Vale. El set value como tal, que Reini ha dicho, pues es como, bueno, yo llamé set new value como tal, pero el método que buscamos es el método set, como ha respondido Oliver de manera correcta. Así, al igual que tenemos el update y tenemos el mutate y también tenemos el effect, que hemos visto una mini demo, pues el valor que me permite setear un valor directo a mi signal es el set. Como pueden ver, que acepta un generic aquí, yo le puedo pasar lo que quiera. Muy bien, felicidades, Oliver Brown. Por fin has ganado algo. Nunca habías ganado nada, ¿no? No, digo, en rifas así, hombre, claro que ha ganado algo en la vida este hombre. Qué troll.